El panorama electoral de la India cambió en las elecciones de 1989 y 1991. Hasta ese momento había un partido único, el Congreso Nacional Indio o Partido Nacional del Congreso, que había gobernado de forma incontestada todo el país desde que se independizó del Reino Unido en 1947. Es un partido laico, socialdemócrata, y en el que había militado Gandhi desde los años 1920. Pero en esas elecciones hizo su aparición el Partido del Pueblo de la India, el llamado Bharatiya Janata Party, un partido nacionalista que tenía una amplia tradición propiamente hinduista, con la que construir un discurso que le distinguiera de los partidos más pro-occidentales. Como veis en su nombre aparece la palabra que en sánscrito designa a la India, Bharata, que proviene de un personaje mítico de las escrituras hindúes, cuya peripecia se narra al comienzo de una de estas escrituras, el Mahabharata. Bharat Puri, un famoso activista y periodista hindú ya fallecido, dijo en aquel momento que los principales temas de esas elecciones habían sido la preocupación por la estabilidad y la integridad de la India, el resentimiento contra la corrupción y los escándalos, la urgencia por la igualdad socioeconómica, pero sobre todo la conciencia de comunidad, de casta y de identidad étnica. Todo ello por la aparición de esta nueva fuerza política en la India que promovía la recuperación de Hindutva, de la conciencia hinduista, y que suponía un movimiento en realidad contra las minorías. Pues bien, esa fuerza política, el Bharatiya Janata Party, es la que ahora determina el rumbo de la India desde el año 2014. Y de esto, del Bharatiya Janata Party, quiero hablaros en el vídeo de hoy. Afirmar que la India es uno de los países fundamentales para la humanidad, no solo en el presente, sino para el futuro, es decir una obviedad. Es el segundo país más grande del mundo, la democracia más grande del mundo, es vecino y competidor de China en la región del Indo-Pacífico, que agrupa además a más de la mitad de la población mundial, y además es un país relativamente joven, de 28 años de media, 10 menos que la China, aunque todos sabemos que tiene graves dificultades económicas. China tiene un PIB que es casi 4,5 veces más grande que el de la India en términos nominales y unos 2,3 veces más grande en términos de paridad del poder adquisitivo. Lo cual no quiere decir que dentro de la India no habite una nación poderosa militar y económicamente. Fundamentalmente porque tiene un mercado interno que es bastante grande con una clase media creciente. Yendo al caso concreto de la India, en 2015, según el Deutsche Bank, entre 300 y 600 millones de personas pertenecerían a la clase media. Y es que el número de viviendas o de familias en las que el ingreso disponible era mayor a $10.000 al año se multiplicó por 20 en el periodo que va entre 1990 y el año 2015, es decir, en 25 años. Eso haría un ingreso diario de más de $25 por familia. Pero ya hablaremos en otra ocasión de estos aspectos económicos, porque de lo que quiero hablaros es del Bharatiya Janata Party, y la importancia de la clase media para él ha sido muy importante. Ha sido uno de los objetivos de audiencia política que ha tenido a lo largo de estos últimos años, debido a su importancia por su poder adquisitivo, su formación académica y su capacidad de influir en los resultados electorales. El elemento distintivo de los movimientos políticos nacionalistas en la India es precisamente la creación de un imaginario de lo que es la nación hindú, como contraposición a lo que es la nación india. Por ejemplo, el Partido del Congreso identifica a la nación como hacen otras democracias, en el sentido de territorio, pero también en el sentido cívico, es decir, de los derechos que protegen a los ciudadanos y de las obligaciones que estos tienen. Pero los movimientos hinduistas y nacionalistas de este tipo enfatizan el aspecto de la identidad étnica, lingüística y cultural. Este concepto de hinduicidad, si queréis, tiene un momento fundacional en un panfleto de 1923 titulado ¿Quién es hindú?, de Vinayak Damodar Savarkar, un político nacionalista que fue defensor de la concepción del hindutva. ¿Qué es el hindutva? Vamos a explicarlo. Dos elementos delimitan lo que es el hindutva. Por un lado, el territorio, lo que Savarkar llamaba el Aryavarta, el hogar de los arios, y que geográficamente ha pasado de estar situado en la zona norte del subcontinente indio, lo que los persas llamaban el Hindustán, a extenderse o a ser la región que se extiende entre el río Indo y el delta del río Ganges. Pero por otra parte, hindutva es también un concepto cultural, que vendría definido por la tradición heredada de los Vedas,
de los 4 textos más antiguos de la literatura india y que son la base de la religión hindú. Así que el hindutva no solo englobaría unos territorios concretos, que por supuesto el hinduismo estaría destinado a recuperar, sino que abrazaría a aquellas personas que fueran creyentes de las religiones nacidas dentro de ese territorio como producto directo o indirecto de los Vedas, como son los casos del budismo, el jainismo y el sijismo. Y por esa misma razón excluiría a todas aquellas religiones importadas desde fuera, de esa nación cultural, como serían los casos del cristianismo y del islam. Pero también excluiría todas aquellas doctrinas, vamos a llamarlas paganas, las laicistas que vienen de Occidente, pero también el confucianismo. Por tanto, solo los hindúes podrían ser parte activa de la construcción de la nación y de la civilización india racialmente aria, mientras que los demás quedarían relegados a la posición de extraños. Esta cultura, sin embargo, tiene también una ambición internacionalista, es decir, todas las personas deberían, en opinión de este movimiento, conocer esa cultura, pero también compartirla. Por esta razón, el movimiento de Savarkar estuvo desde el inicio enfrentado al Partido del Congreso, un partido de carácter laicista, como os he comentado, nutrido desde el primer tercio del siglo XX de intelectuales indios formados en el Reino Unido. Algunos de ellos, como es el caso de Nehru, que fue presidente de la India, próximos al movimiento del socialismo fabiano, al cual también perteneció John Maynard Keynes, y que además fue el movimiento que estuvo detrás de la fundación de la London School of Economics. En cualquier caso, el movimiento nacionalista hindú no tuvo mucha importancia desde la independencia de la India en 1947. Pero a principios de los años 90 eso comenzaría a cambiar. Y comenzaría a cambiar con los primeros éxitos electorales en los cuales nació la posibilidad de que el partido gobernara. El primer golpe de efecto importante que tuvo este movimiento surgió con la idea de realizar una marcha de carretas, lo que en la India se llama un Rath Yatra, entre septiembre y octubre de 1990. Por parte del líder del Bharatiya Janata Party, Lal Krishna Advani. Durante esa marcha, Advani portaba un arco y unas flechas igual que Lord Rama, simbolizando su militancia hindú y su disposición a ir a la guerra para recuperar las posiciones de los hindúes. Y aquí me vais a permitir abrir un paréntesis para explicar la importancia que Lord Rama tenía como símbolo para los hindúes. Debéis recordar que en la religión hindú existe una diferenciación entre el principio fundante, Brahman, solo existe un ser, sin un segundo, que es como una especie de conciencia universal, y sus personalizaciones. En concreto existen 3 personalizaciones: la creadora, que es Brahma, la preservadora, que es Vishnu, y la destructora, que es Shiva. Y de cada una de estas deidades pueden surgir encarnaciones, lo que se llaman avatares, que serían personas o animales reales. Pues bien, Lord Rama es uno de estos avatares, en concreto de Vishnu, y por lo tanto una de las deidades mayores del hinduismo. La marcha produjo una gran tensión a lo largo de todo su recorrido, y se saldó con 1.800 muertos, por los sucesivos pogromos que se sucedieron en el viaje de 5.000 millas, que, como os digo, por toda la geografía hindú creó todo tipo de malestares. Pero la marcha tenía un objetivo concreto, que era reclamar la construcción de un templo en honor a la deidad hindú Lord Rama, en el sitio de la mezquita de Babri, lugar donde antiguamente al parecer hubo un templo que recordaba el lugar del nacimiento de esta deidad, y sobre el que se construyó una mezquita en el siglo XVI. Advani fue detenido por las autoridades antes de llegar a la frontera del estado de Uttar Pradesh, que es donde está la localidad de Ayodhya, donde está la mezquita. Y además se detuvo a más de 150.000 personas, que fueron encarceladas para evitar males mayores. Gran parte, sin embargo, de la campaña electoral de 1991 para la elección de parlamentarios se fundó por parte del Bharatiya Janata Party en estos altercados, y de hecho les supuso el poder conseguir una gran victoria electoral, lo cual les animó a hacer manifestaciones ahora en las cercanías de la mezquita, que en 1992 llevaron a que una muchedumbre enfurecida destruyera la mezquita el 6 de diciembre, sin más ayuda que sus propias manos, piquetas y martillos. En la inercia de los sentimientos exaltados, más mezquitas fueron derribadas y alrededor de 2.000 musulmanes fueron asesinados. Aquel acontecimiento violento, sin embargo, supuso un nuevo empuje al Bharatiya Janata Party y una gran visibilidad en toda la nación, que en 1998, 6 años después, ganaría las elecciones en la India, gobernando el país durante 6 años junto a una coalición de partidos nacionalistas. En los años 30, este movimiento nacionalista hindú tuvo una conexión con el fascismo, con los fascismos europeos, debido a que muchos de sus miembros y de sus intelectuales eran gente que estudiaba en Europa. Y esto está bastante bien documentado en artículos como este que os muestro. De hecho, cuando el actual primer ministro de la India, Narendra Modi, fue ministro principal de Gujarat, uno de los estados de la India,
Los libros de texto publicados por el Comité Estatal de Estudios introdujeron a la figura de Hitler en los estudios de 10º grado con capítulos titulados como Hitler el Supremo, los logros internos del nazismo o la sección Ideología del nazismo. El caso definitivo lo puedes encontrar en la empresa de helados que tiene como imagen publicitaria a Hitler o incluso restaurantes que lo tienen. El gobierno de Modi tuvo un comienzo realmente muy moderado. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, las políticas, vamos a llamarlas raciales, en las cuales se favorece, por ejemplo, a los grupos hinduistas respecto de las etnias o de los grupos musulmanes, han ido cambiando. A finales de 2019 se pasó una ley por la cual los inmigrantes ilegales que no sean musulmanes van a tener una especie de pasarela rápida para poder obtener la nacionalidad india. Esto obviamente tiende a separar los grupos y ha producido las protestas tanto de musulmanes como de los partidos laicos, por ejemplo el Partido Nacional del Congreso. Tanto temor como la política interna de la India cuando llegó el Bharatiya Janata Party al poder lo suscitaban también las políticas internacionales que fuera a tener este país. La India siempre ha estado remisa o ha parecido remisa a ocupar la posición que por su tamaño debería ocupar dentro de la política internacional. Cuando el Bharatiya Janata Party llegó al poder en primer lugar, en 1998, realizó varias pruebas nucleares que en cierto modo estaban destinadas a amedrentar a su vecino y oponente pakistaní, pero que formaban parte de la política habitual nuclear de ese país. En 2005, el presidente anterior, Manmohan Singh, del Partido Nacional del Congreso, firmó un acuerdo nuclear con Estados Unidos para evitar las restricciones comerciales a este tipo de materiales, a pesar de no haber firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero en la década del gobierno en la que estuvo Singh, el país no avanzó en su política exterior. Por eso, al llegar el presidente Modi al poder, hubo muchas expectativas para un cambio en la débil política exterior de la India, como la llamaba el año anterior la revista Foreign Affairs. La visión de los más extremistas era muy radical. Después del dominio de casi un milenio por parte de musulmanes y cristianos de la India, el país tenía que avanzar hacia el concepto de Hindutva, incrementando la cohesión social, es decir, la unificación cultural de la sociedad, y el poder militar del Estado indio. Y además expandirse al territorio de lo que se suele llamar la Gran India, el Akhand Bharat, que incluiría como mínimo Bangladesh y Pakistán, pero que también se podría extender a Bután, Tíbet, Nepal y Sri Lanka. La posición de Modi ha sido muchísimo más realista hasta el momento, porque no hay que engañarse, la política exterior de la India está, como la de cualquier país, dominada por las posibilidades de acción, las necesidades geopolíticas y las circunstancias del momento. Así, Modi ha intensificado la creación de lazos con el sudeste asiático, especialmente con Singapur y con Vietnam, pero también con Japón, como respuesta a las nuevas circunstancias de esta era posguerra fría que estamos viviendo, y sobre todo al auge de China. No hay que olvidar que el enfrentamiento con China es un clásico. Ya hubo una guerra con este país en 1962 y una crisis intensa en 1986 en la frontera con Tíbet. En la competición que existe entre China y Estados Unidos por un lado, y entre China y la India por el otro, los Estados Unidos y la India son socios naturales, y por eso Modi ha estrechado lazos con los americanos hasta el punto de que en diciembre de 2017 el informe de Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca daba la bienvenida a la aparición de la India como poder global y socio estratégico de defensa para los Estados Unidos. Porque aunque está claro que la India va a responder de forma decidida a las provocaciones de los chinos y de los pakistaníes, desde el principio la gran estrategia india depende de su capacidad económica y tecnológica. Y hasta que no consiga avances significativos en estas áreas, que explican la apuesta de Modi por el libre comercio, en la desregulación de los mercados y el comercio exterior, no estará en disposición de enfrentarse al reto que supone China. Por eso también su política de contención y buenos gestos que han tenido hasta ahora los dos países. La India no tiene la fuerza necesaria para desarrollar su propio proyecto geopolítico, y menos aún el proyecto geopolítico que la visión del Hindutva le llama a cumplir. Y esta es una cuestión en sí misma muy interesante. ¿Qué ocurrirá cuando realmente tenga esa fuerza? ¿Veremos una política exterior de igual determinación que la que estamos viendo, por ejemplo, con Xi Jinping al mando del poder en China? Y en ese caso, ¿qué tipo de riesgos estará dispuesta a correr la India para cumplir con la visión que ese gobierno tendrá de su India? En otra ocasión hablaremos de estas cuestiones y del problema geopolítico de la India, que obviamente es más extenso que lo que yo he esbozado aquí. Tanto por su posición de ser la pieza que les falta tanto a los Estados Unidos como a los chinos para cumplir sus ambiciones en el Indo-Pacífico, como por sus propios problemas, por ejemplo su enfrentamiento ya tradicional con Pakistán, y de los movimientos que ya ha iniciado la India para establecer relaciones con Irán, con ese Irán chií, para contrarrestar a la Pakistán suní. Así que, como veis, el diablo siempre enreda con los detalles y plantea tantas restricciones como posibilidades ofrece. Pero de todo esto os hablaré en otro vídeo, porque en este solamente quería que tuvierais una imagen de quién gobierna
a nuestro mayor aliado, el mayor aliado de Occidente dentro de la región de Indo-Pacífico. Aunque también es cierto que en un futuro podría darse la circunstancia de la unión o la convergencia de intereses entre la India y la China, lo cual produciría también en sí mismo una conmoción mundial muy interesante, pero que hoy en día es absolutamente irreal. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya sé que ahora el espectáculo este que tengo a mi espalda no es exactamente propicio para hablar de la India, pero bueno, pensad en el Himalaya. Hoy ha caído, bueno, entre ayer y hoy, una de las mayores nevadas de la historia de Madrid, desde luego de mi historia en Madrid, y había que aprovechar la oportunidad de salir aquí a divertirse un poco, a hacer una de las cosas que más me gustan en el mundo, que es caminar en la nieve. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al botón de like, comparte los vídeos en tus redes sociales, activa las notificaciones y bueno, nada más, que nos vemos muy pronto, seguramente, porque si esto dura más, seguramente estaremos unos cuantos días metiditos en casa trabajando. Venga, cuidaos mucho.